¿Cómo les va? Gracias por estar de otro lado. Realmente siempre estamos muy agradecidos del canal. Este es un programa que se ve realmente en toda la provincia de Santa Fe. Son uno, dos o tres espacios televisivos por cable que tienen tanto alcance. Salimos al norte de la provincia de Buenos Aires en algunas localidades como San Nicolás, Ramallo y también por Somos Entre Ríos. Vamos a hablar de educación, vienen las paritarias en la provincia, una inflación galopante. Y también vamos a hablar con un periodista político, vamos a hablar de fútbol, que es de Colón, como también de Colón, que me visita acá en el piso y le agradezco mucho que haya venido. Gracias, Mario, por venir. No, muy amable, la verdad que bienvenido a este espacio. Gracias a vos, un gusto. Mario, ¿qué pasó con las elecciones? Contame un poco tu análisis. Le pregunto al político, olvídate que sos diputado, que fuiste presidente de la convención, ¿no? Le pregunto al político, al que se sienta en un bar, no sé, en el comité, y dice, ¿qué pasó? Bueno, lo primero que pasó y que yo celebro es el resultado positivo de la tarea que durante años se llevó adelante para conformar, lo voy a llamar de la manera en que antes lo llamábamos y que todos nos acostumbramos, el Frente de Frentes. El Frente de Frentes fue una tarea que en su momento conversábamos mucho con Miguel Lifchi. Yo un poco más impaciente quería apurar para implementarla en el 21. Él me sugería y me recomendaba que vayamos más despacio. Vos pedías también que se haga una orgánica, que se escriba, que se firme. Además, eso lo sigo pidiendo porque no está hecha, como pasó con el Frente Progresista. Pero bueno, Miguel me decía, vamos a esperar al 23, porque el horno no está para bollos todavía. Él me quería decir que reunir al PRO con el socialismo no era una tarea de intentar hacerlo a los empujones. Así que bueno, de alguna manera acordamos esto, ¿no? Y por eso en el 21 ni siquiera se intentó una... Y en el 23 sí, empezamos a trabajar muy fuerte, y se logró al final el Frente de Frentes. Yo creo que los resultados, por supuesto que son multicausales, todos los resultados. La gestión de Perotti no alcanza, la cuestión nacional tampoco alcanza, entonces plantearle a la gente otra alternativa, otra expectativa, bueno, dio su resultado. Pero también dio su resultado lo que es el Frente de Frente, fundamentalmente en la importante ventaja que se obtuvo. Y la importante ventaja no es una cuestión, bueno, le gané por 4-0, no por 1-0. Es lo mismo, no. Sí, es importante, pero es importante porque eso le da al futuro gobierno una mayor fortaleza para definitivamente en esta provincia llevar algunos cambios que son indispensables, porque de lo contrario no vamos a lograr esa provincia. No que la imaginamos, no que deseamos, no, la provincia posible. Hoy te da hasta una sana envidia cuando pasás por Córdoba, cuando pasás por San Luis. Somos gemelas. Sí, por San Luis, vas para Mendoza, la recuperación de Jujuy incluso. Es decir, quiere decir que en las mismas condiciones, porque cualquiera me diría, sí, Santa Fe puede estar mejor, pero si el país mejora. Por supuesto que si el país mejora es mejor, pero aún en este mismo país de los últimos 4 o 8 años, hay otras provincias que lograron ofrecer mejor calidad de vida a la gente. Y Santa Fe, tenemos todo lo que necesitamos, desde la capacidad de producción primaria, desde la capacidad industrial, los recursos naturales. Fuimos la provincia que más sufrió la sequía, siendo la provincia que tiene 700 kilómetros de costa con el río Paraná, siendo la provincia que está asentada. Que se produce tanto, yo en estas horas vine de Santiago del Estero, fui por Tostado y la ruta está hecha pelota. Bueno, ese es uno. A ver, cuestiones a resolver. Perdóname la audiencia, pero es el término. No, totalmente. Y bueno, y ese es uno de los grandes temas que se deben resolver, la infraestructura productiva.
Mira, yo al socialismo le respeté durante sus gestiones y me pareció muy bien la tarea que hicieron en la infraestructura social, hospital, escuela, centros de salud, etcétera. Ahora, en la infraestructura productiva no se estuvo a la altura de circunstancias. Los puertos, el complejo portuario que tenemos en la provincia es el más grande del país y uno de los más grandes del mundo, pero el descuido es total. Por lo tanto, mucha tristeza. La ineficiencia es enorme. Las rutas que vos señalás, lo mismo. Ahora, eso es para resolver uno de los problemas muy importantes en la provincia, que es lograr mayor producción, es mayor trabajo, es menor cantidad de desocupados. También dos problemas enormes tienen que ver con la seguridad, está clarísimo, que también se puede mejorar. Porque me dirán, no, bueno, porque yo pongo el ejemplo de Mendoza. Uh-huh. Mendoza tiene 3 muertes cada 100.000 habitantes. Nosotros andábamos en 15, 6, 20. Mario, te voy a meter en un tema... y el otro educación, para completar los 3 temas. Porque justo te quiero meter en el tema entre eso educación. Hay algo que, viste que, no sé si la terminología es la adecuada, a lo mejor no sé si te va a gustar, pero viste que en política sí Menem inventó a Scioli, a Palito, el otro que inventó ahí, viste que se utiliza mucho, es creación de... Sí. Bueno, el doctor Poletti. ¿Es un poquito invento tuyo o cómo fue la cosa? Hablo de que ganó las internas, la capital de la provincia, para la gente que no mira al interior, y la hizo de manera destronando, digamos, al actual intendente. Sí, no es un invento de una persona, yo tuve que ver, uh-huh. Sí, estuvo que ver el actual concejal del PRO, Mastro Paolo, que uh-huh. Lo conocía. Yo era un observador de él, porque no tenía amistad, uh-huh. Pero era un observador. A mí me interesa mucho, y sobre todo en mi ciudad, estar atento, sí, pero no porque tenga un interés particular no, me gusta, porque tampoco, y a veces me molesta cuando la gente habla mal al barrer, ¿viste? No, mete todo en la misma bolsa. Uh-huh. Y como me siento yo muchas veces aludido y herido innecesariamente, y bueno, y lo de Poletti mucho tuvo que ver algo que él llevó adelante en el marco de la pandemia, que fue espectacular, pero dentro del marco de la pandemia, cuando él pensó en la necesidad de ampliar la carpa hacia Avenida Freire, que en esa ocasión él se movía para hablar con Agustín Rossi, ¿te acordás? Sí, ministro claro, cuando cortaron la avenida. Pero tenía que ver a la Nación la carpa del ejército. Se hizo con el ejército. Claro, a la provincia la autorización, porque depende de la provincia del hospital, y a la ciudad, a Jatón, pedirle la autorización para cortar. Bueno, yo digo, una persona que además de estar cumpliendo con su tarea de médico, administra más de 2.000 personas, 4 gremios ahí adentro, no es una cuestión así nomás, y lo hace con las ganas, con la energía. Conozco anécdotas de él. Un día tuvo problemas con los camilleros porque los camilleros no pueden trabajar afuera, entonces se arremangó él, agarró la camilla. Se sintieron como tu estilo cuando fuiste intendente, digamos. Bueno, yo me sentía que te revelaba. Y yo siempre decía, hay que pedir perdón. Has ganado amigos y gente que no te quiera también, pero también. Ha sido tu estilo, digamos. Exacto, pero las grandes satisfacciones vienen de ahí. Bueno, así fue la historia con Poletti. Uh-huh. Por supuesto que cuando hablé en el 21, además con él, uh-huh. para que sea candidato a concejal, que no quiso porque estaba todavía muy comprometido con el tema de la pandemia y todo demás, y quedamos volver a hablar para el 23. Me reúno con otro concejal y quien te habla, Hugo Marcucci, y yo nos reunimos y ahí empezamos a hablar. Uh-huh. Y él nos decía que en principio estaba de acuerdo en dedicarse a la política, no le parecía para intendente, él quería un cargo legislativo, claro. O candidato a senador o candidato a concejal. Como para incursionar de a poco, digamos, algo más gradual. Algo más gradual. Él era más prudente que nosotros. Pero
nosotros le dijimos que sí, sabiendo que una vez que se entusiasmase, quizás lográbamos llevarlo a candidatura de intendente. Ahora, eso significa que vas a tener que trabajar mucho también en el armado de sus equipos, porque él no viene de la política directamente, digamos, si bien gestiona un ámbito público, un montón de cuestiones, va a necesitar de gente con experiencia también que lo ayude en la gestión. Sí, yo tengo una cultura con respecto a los cargos en los que estuve. Cuando estuve como rector y fue el nuevo rector, iba solo a la universidad si me invitaban a algún acto. Es como los papas, no me te meto. volvés papa emérito, digamos, te corré y el No, papa me corro responsable. totalmente. Lo mismo hice con Corral cuando asumió en la intendencia, me corro. Sí, cuando veo que hay un problema, lo planteo. Es más, durante la Diputación Nacional en Educación, que después querías que hablemos, hice la clase pública en el medio de la calle, fui con la carpeta ¿Qué del te pasó con eso metiendo en la educación? Porque tocaste un tema muy interesante. Durante la pandemia se cerraron un montón las escuelas, ¿no? Y vos te plantaste, hiciste clase pública, y yo decía, Mario lo hace porque es de derecha. Vos escuchaste eso, ¿viste? ¿Por qué? Porque es de derecha. Era de derecha abrir las escuelas. Se planteaba en algún punto. Ah, no lo escuché, ¿no? Sí, te juro, dentro del ámbito de la docencia. Y esto, ¿Pero cómo se de derecha? No se defiende la salud, abren las escuelas. ¿Qué opinas de eso? No, eso de derecha me parece una estupidez más grande que una casa. Y lo que yo defendía era simplemente, más que defender, es que se haga un análisis desde la lógica de cada provincia o de cada ciudad. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Se juntaba el presidente con su ministro de salud, a lo sumo con el jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, y definían políticas para el país todo. Nosotros tuvimos el primer contagio en el departamento San Martín en septiembre. Y tuvimos cerrado absolutamente todo por la nada misma. Una estupidez. No hubo un mínimo, no de rebeldía, de peticionar. Es como que la sensación, no digo que esto haya sido era así. Como que había un miedo también, ¿no? No, estaban ¿Vos cómodos. sí que no? No, que no se ofenda si ni Emilio, viste ni que Emilio, ni que se me ofenda Omar Perotti. Pero es como que la pasaron bárbaro. Claro. La pasaron pero yo, es más, hice no tomaba riesgo, decía, hablando en pero términos yo de gestión. hice declaraciones en la radio diciendo, si yo fuese intendente, los jardines estarían abiertos. No sé qué se va a armar un lío bárbaro, porque por eso te me iba a caer la... Pero claro, el mismo lío cuando tomé la Belgrano, qué sé yo, ¿viste? Pero hubo lugares en Santa Fe, hubo pueblos que no hubo un contagio en toda la pandemia. Bueno, de ese tipo de cuestiones, yo estaba convencido que la educación se podía hacer. ¿Cómo no íbamos a poder? Por supuesto, con todos los cuidados. Si son cursos de 20 chicos, bueno, ahora, dale dos. ¿Tenía una infraestructura como para asumir ese riesgo? Totalmente. O sea, ¿había una inversión actualizada? Sí, totalmente, porque lo que había que hacer es pensar. Por ejemplo, no es lo mismo no tener ningún día de clase que 2 días a la semana. 2 días a la semana. Entonces, si vos tenés un curso de 30 chicos, 2 días a la semana uno, 2 días a la semana otro y 2 días a la semana otro. Entonces van 10 chicos. Los podés sentar suficientemente aislados, con el barbijo, con todo, absolutamente con todos los cuidados. Entonces había que pensar, había que buscar, porque nos hacían creer que con la cuestión a distancia se resolvían los problemas y ahí no se resolvió absolutamente nada. ¿Qué pasó después de la pandemia con la educación? Siguió cada vez peor. Hoy, para mí, es de la historia que yo he vivido y de la que me cuentan, el peor momento de la educación en la provincia de Santa Fe. Es una catástrofe. Y vamos hacia una catástrofe mayor, aún peor, si no hacemos lo que tenemos que hacer. Porque, ¿qué va a pasar? Fíjate vos que ya hay síntomas. Se anotaron menos chicos, dieron el dato de la Universidad de Buenos Aires, un 11% menos de alumnos se anotó para empezar la universidad. Cada vez más pobreza, cada vez menos estudio. Es una relación directa. Cada vez menos cuidado en la seguridad alimentaria, cada vez
menos educación y tenemos la planta de alimentos nutritivos. Te voy a contar algo y consultá el porqué al gobierno de la provincia. Tienen prohibido comprar a la universidad los alimentos nutritivos que produce la planta. Habla de la Universidad que del son, Litoral. ¿sí? Habla de la Universidad del Sí. Litoral. Yo siendo rector, se inauguró, mira cuánto, se inauguró la planta de alimentos nutritivos, que está trabajando a un 14-15% de su capacidad. ¿Vos te imaginas lo que se podría hacer? Ahora está haciendo Rosario otra planta de alimentos nutritivos. Con esas dos plantas, si el gobierno toma el tema como debería, la provincia de Santa Fe va a ser la primer provincia, y no sé por cuánto tiempo la única, en eliminar la desnutrición infantil. Mario, hay una discusión, vos pertenecés a la Comisión de Educación a nivel nacional, en la Cámara de Diputados, con lo cual tenés un rol importantísimo. Siempre se está hablando de modificar una ley u otra, o se sancionan leyes vinculadas al mundo de la educación. Hay algo que veo a candidatos de Juntos por el Cambio haciendo campaña abiertamente, por ejemplo, diciendo, hoy lo escuchaba a Larreta en una radio nacional, que no iban a dejar de ser atropellados por el gremio kirchnerista tal cual o cual otro gremio. Y se habla de la educación como servicio esencial. Yo alguna vez te he preguntado esto, no sé si tu posición sigue siendo la misma, porque preguntándole a otro sindicalista dice, bueno, está bien, pero garanticen, ¿no?, que no nos van a pagar por debajo de la línea de la pobreza, por ejemplo, porque también tenemos nuestro derecho a peticionar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu visión actual sobre eso? La visión actual es que si efectivamente se tuviesen buenas intenciones, y se pondría toda la voluntad política y la capacidad desde parte del gobierno, y de igual modo se tuviese sanas intenciones, buenas intenciones desde la parte gremial, estamos en condiciones de resolverlo. Mirá, yo espero que Puyaro los convoque al gobierno, al ministro y a los gremios en fin de noviembre, para empezar a hablar. Vos me vas a decir, no vas a tener todos los datos por la inflación, por esto. Empezar a hablar. En febrero, a partir, ya vas a tener los datos. Los dejé en un cuarto, cerré la puerta y no lo dejé salir, ni al gremio, ni al ministro, hasta que no arreglen. Es tan difícil. Bueno, no lo hacen porque no quieren, en eso estamos de acuerdo. pero no quieren, no arreglan porque no quieren, porque siguen peleando la interna, y al gobierno le conviene, porque el gremio que está es más buenito que si al gremio lo agarran los otros que son más talibanes, y es todo un juego de la política. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a entender la importancia que tiene para los chicos la educación? ¿Cuándo vamos a tomar la real dimensión? A mí me cuesta tanto entender. Lo que se destina del presupuesto educativo público a la gestión privada de la educación, esa cantidad de subsidio que va a la gestión privada de la educación, ¿no debería formarse más escuelas, arreglar las que están? Sí, total. Jardines, acá en la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué? Falta a nivel inicial. No se hizo de ninguno en estos últimos 4 años. Que se va de la provincia a las empresas educativas, por eso te pregunto. Sí, pero no es tampoco el problema el hecho de que vaya plata a la educación privada. Porque convengamos que a veces cuando hablamos de educación privada pensamos en los 4 o 5 colegios que son que también lo reciben aparentemente de mayor nivel. Digo aparentemente porque los resultados no favorece a nadie. No, que hay un tema que es común. Los docentes que van a las escuelas privadas son los mismos docentes que van a las escuelas públicas. Y los docentes necesitan más capacitación. Necesitamos mejores. No se enojen los docentes, por Dios. Pero necesitamos docentes. El rol del Estado es importante. Totalmente importante. Es el que tiene que exigir la formación docente, y tiene que exigir y darle la oportunidad de la formación continua. ¿Cómo te podés recibir en la docencia y quedarte 5 o 10 años? Te pasó los conocimientos por encima. Los japoneses acaban de empezar un sistema educativo. Tienen 5 materias. Dan 4 idiomas. ¿Sabes por qué dan 4 idiomas? Porque ellos dicen que no están formando más hombres y mujeres japonesas. Están formando ciudadanos universales.
Es decir, están formando gente que Para el tenga mundo. la capacidad para trabajar en todo el mundo. Sí, para el mundo, ciudadanos del mundo. Sí, Y sí. nosotros todavía El no concepto. estamos exigiendo inglés, Ujú, ni en la universidad. ujú. Se te cae la cara de vergüenza. Y esto es urgente, porque, viste, si no pensamos en las generaciones futuras, Ahora, yo lo escucho a usted hablar de educación y hace campaña con la educación, pero no los escucho a todos los políticos con el no, mismo pero porque no ímpetu. rinde. Y bueno, una Cualquier, lástima, ¿no? totalmente, cualquier consultor te va a decir, es más, a mí, vos decís, yo hago campaña con educación y la voy a seguir haciendo porque estoy absolutamente No, pero que está bien promocionar convencido. los debates públicos de la educación. Es más, yo creo que los candidatos a gobernadores tendrían que hablar del Pero no tema. da. Y vos preguntás hacer las encuestas, los problemas, está primero la inseguridad, segundo falta de trabajo, tercero la inflación, cuarto, vivienda. sexto, séptimo, octavo. Y hay una cosa muy curiosa que me la contaban unos encuestadores. Cuando vos le preguntás a los papás cómo está el tema de la educación de sus hijos, bastante bien, estoy conforme con mis hijos. ¿Y cómo ve la educación en general? Un desastre. Cada uno a sus hijos supone que los ve más o menos bien. Yo, por una cuestión que creo conveniente decirla de mi parte, porque lo siento, yo creo que el docente no tiene la culpa de muchas de estas cosas. Creo que el Estado tiene que tener tiene que tener un rol distinto. Mirá, y la política tiene mucho para hacer. El docente tiene 3 problemas serios, o 4 te diría. Un problema serio, vos lo dijiste al pasar, es una remuneración totalmente fuera de contexto respecto a la tarea que tiene. Hay un estudio de Finlandia que determina que la profesión más difícil para ejercer es la de la docencia. Tiene el rango de juez. ¿Sí? Bueno, el tema del sueldo. Otro tema es el tema de la formación. Otro tema es el de la capacitación continua. Todos esos son problemas que tienen los docentes, no es culpa de los docentes. Y como si todo eso fuese poco, tienen gobiernos en educación, un día dicen una cosa, otro día dicen otra. El último ministerio, qué lejos que estuvo de poder incluso decidir qué hacer. Sí. Cambiaba, o sea, no hay autoridad. O sea que los docentes lamentablemente viven dentro de ese contexto y contra ese contexto tienen que desarrollar sus actividades. Mario, le agradezco mucho, la verdad que hablamos casi 24 minutos. Mira. Le quiero agradecer, ojalá podamos hablar de vuelta. Me interesa mucho hablar del tema educativo con usted. Genera polémica, usted sabe que genera polémica. Sí. Y que genera amor y odio, pues mucha gente piensa como usted. Bueno, y hablamos 24 minutos. Hay mucha gente que piensa como usted. ¿Cómo otra que no, obviamente, no? Sí. Bueno, y no hablamos, así que en la próxima te comprometo, qué pienso respecto a cómo se debería reformar la educación. Sí, dale. Es más, dedicamos un programa, no hay problema. Porque es un tema que a mí me interesa y podemos hablarlo. La verdad, te agradezco porque no rehuís a las preguntas. No. Y no venís con el cassette prendido tampoco, así que está bueno. Bueno, te agradezco. Gracias, Mario. No, más sí. Un gusto. Nos vamos al corte. Nota22.com. Información. Están convocadas las paritarias en la provincia de Santa Fe, particularmente con el sector docente. Romero, gracias por atendernos a esta hora de la noche. No, gracias a ustedes, buenas noches. Si podría informarnos día, horario y cuál es la pretensión del sindicato. Bueno, la reunión está prevista para el día lunes 31 a las 17 horas. Reunión en la cartera de trabajo, ¿no es cierto?, con los representantes del ministerio y los representantes de los trabajadores.
¿Cuál es la pretensión del sindicato respecto de esta reunión y bueno, fundamentalmente que va a marcar la segunda parte del año, ¿no? Bueno, primero algunas cosas para mencionar. Nosotros no estamos solamente ocupados y preocupados por ganarle a la inflación, porque eso es una cuestión básica. Hay que decir con precisión todo lo que pasa en el salario del docente. Es decir, obviamente que vamos a sentarnos con el Estado empleador para ganarle a la inflación, pero también tenemos una necesidad de construir de manera conjunta con el empleador un salario que permita sacar al salario inicial de la línea de pobreza. Es decir, Santa Fe junto a otras provincias exhiben salarios de pobreza y esto realmente no debería suceder, es decir, debería reconocerse en todos los aspectos de la tarea docente y particularmente en el salario, ¿no? Digo que hoy un docente inicial en la provincia de Santa Fe percibe un salario de 189.000 pesos y fracción. Esto incluido, digamos, lo que aporta Nación, con los conceptos que están previstos dentro del salario. Por lo tanto, me parece que estamos muy lejos de sacarlos de la línea de pobreza. Me parece que esta discusión debe darse definitivamente, ¿no? Otra de las cuestiones que también están en agenda y que vamos a discutir fuertemente es el concurso de antecedentes y oposición que está previsto para cubrir cargos vacantes de cargos directivos. Esto me parece que no tiene fecha y bueno, ha generado ahí un borrador en el Ministerio de Educación. Nosotros le hemos hecho aportes y estamos esperando que de manera urgente se le ponga fecha para que aquellos compañeros que están con necesidades de estabilizar en sus cargos la carrera docente lo hagan a través de este concurso, ¿no? Así que me parece, y otra de las cuestiones que está en agenda, que nosotros lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo, es discutir y poner en agenda. Yo no sé si el Ministerio de Educación y la cartera de trabajo lo hacen por desconocimiento o realmente quieren fraccionar al trabajador de la educación. Hoy los docentes catedráticos ganan exactamente la mitad de lo que gana un cargo testigo, un cargo de maestro, y los dos prestan un servicio áulico importante, así que a mí me parece que esto debería ser materia de agenda, no debería por qué estar sufriendo este deterioro en el salario el profesor, el catedrático, y también debería responsabilizarse el Estado empleador de poner en agenda este tema. Solamente el sector empleador, porque yo he dicho acá que hay sectores también sindicales que acompañan esta política de que un catedrático cobre menos que otro trabajador que hace la misma tarea, en este caso el maestro o maestra. Bueno, cuando yo hablo desde el punto del desconocimiento, que yo estoy generalizando, ¿no es cierto? A veces no quiero culpar a nadie, pero si yo tengo mayor representación en un nivel de la educación es porque estoy desconociendo el otro. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de representar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, conocemos la problemática y por eso lo llevamos siempre a la mesa de discusión. Tenemos un Estado empleador, particularmente un Ministerio de Educación que hace oídos sordos a esto, va con lentitud, pero bueno, todo esto se acomoda con políticas a favor de los trabajadores. Santa Fe es una provincia peronista y bueno, mientras se disponga a hacer peronismo, estas cosas se van a corregir, ¿no? Una consulta más. En este espacio estamos, digamos, hicimos una entrevista con el diputado, un diputado nacional de Juntos por el Cambio, ¿no? Y una postura que hay, por lo menos de campaña, es declarar un servicio esencial la educación. Leyendo comunicados tuyos de prensa y dichos a la prensa, decir, bueno, si van a declarar educación servicio esencial, bueno, también que haya sanción penal para los funcionarios que dejan a los trabajadores por debajo de la línea de pobreza. ¿Esto lo seguís sosteniendo o pensás distinto? Lo sostengo y lo subrayo, es decir, a ver, la educación
debe ser una cuestión de política de Estado. Es decir, cuando solamente se le echa la culpa a los trabajadores y trabajadoras, yo escucho candidatos ahora, inclusive salen imágenes televisivas donde ponen bancos vacíos y dice vamos a trabajar para que no haya más paro docente, chicos en las aulas, pero en ningún momento dice que van a trabajar para sacar el salario de la línea de pobreza. Nosotros tenemos en el país, Maxi, 1.200.000 trabajadores y trabajadoras de la educación. Repito, 1.200.000. Hay 450.000 que cobran el salario inicial por debajo de la línea de pobreza. Entonces, por lo tanto, esto también debería ser materia de análisis de los candidatos. Es decir, vamos a trabajar para que los chicos estén dentro del aula, nos parece perfecto. Los chicos estarían más dentro del aula si hubiera salarios justos. Lamentablemente nosotros a veces, y no siempre, porque lo hacemos con mucha razonabilidad y con mucho respeto hacia las familias, a los niños y las niñas que educamos, a veces hay que tomar medidas de acción directa que están previstas en la Constitución Nacional, están previstas en la Ley de Asociaciones Sindicales 23551, o sea, hay toda una reglamentación que nos permite el derecho a huelga. Entonces, esto no sería utilizado si hubiera salario justo, si hubiera infraestructura escolar razonable, si hubiera una inversión adecuada en educación. Hoy está claro que la inversión del 6% ha quedado totalmente desactualizada. Entonces, cuando los que tienen el poder de gestionar y el poder de gobernar pongan sobre la mesa las cuestiones fundamentales del sistema educativo, el sistema se ordena solo, pero necesita de acciones políticas concretas en favor de la educación. Y decididamente, repito, la educación debería ser política de Estado, que hoy no lo es. Sí, esto corre por mi cuenta, ¿no? UDA es un sindicato que ha construido la lucha docente de manera racional, muchas veces como se enseña en la educación, ¿no? Fortaleciendo los ámbitos de convivencia y de diálogo. Bueno, otros sectores han preferido otras herramientas de trabajo y aparecen estos debates, ¿no? Me refiero de trabajo sindical. Así que bueno, le agradezco mucho este contacto y ojalá que se pueda realmente tener un salario acorde en la provincia de Santa Fe. Bueno es reconocer que la provincia de Santa Fe es uno de los lugares del país más caros a la hora de vivir. El costo de vida es muy alto. Estuve hace pocos días, ¿no?, en Santiago del Estero y la diferencia de precio con la luz nomás. Con la luz es abismal. Sí, sí, es así, es decir, vivir en Santa Fe es totalmente caro y los salarios no acompañan decididamente lo que hay que pagar en cuestiones fundamentales y necesidades de la familia de trabajadores. Así que es una cuestión a revisar. Bien. Lo que sí tenemos como positivo, porque, a ver, todo no es negativo, hay que destacar que la provincia de Santa Fe es respetuosa en sus convocatorias paritarias, se convoca de acuerdo a lo acordado con la representación de los trabajadores y bueno, y se genera el ámbito adecuado como para poner sobre la mesa todo este tipo de cuestiones. Eso hay que destacarlo como valioso, pero hay que seguir construyendo, es decir, las condiciones edilicias, el salario docente, la formación y la capacitación en Santa Fe dejan mucho que desear, hay que seguir trabajando mucho esos aspectos. Gracias por el contacto. No, a ustedes, hasta la próxima, el próximo encuentro. Nota22.com. Información. Me vino a visitar un amigo de Colón. Me gusta mucho hablar de fútbol con él porque es sincero y honesto en su decir. Trabaja con Eduardo Rodríguez, también un periodista muy importante de la capital de la provincia y con trayectoria enorme. Gracias, Marcelo, por venir a hablar de política. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Sí, de lo que quieras.
no solamente de política, podemos hablar del tema que Bueno, vos entonces quieras. empecemos con fútbol. ¿Por qué estamos los dos al revés de la tabla, primero, segundo, Mirá, tercero, cuarto? ya lo charlamos varias veces. No, a no, esto. pero ahora es distinto. Porque Sí. ahora la realidad se impuso. La dirigencia no está, digamos, a la altura de las circunstancias. Es así. Tenemos dos presidentes que son dos patrones de estancia. Tenemos dos presidentes que son, digamos, son personas que se creen saberlo absolutamente todo. Y las cosas han cambiado. Hoy los equipos son como empresas, los clubes son como empresas, se manejan de otra forma. Son muy individualistas, cometen muchos errores, les cuesta reconocerlos. Bueno, y en el caso de Spam, cuando las papas ardieron y se quemaron ya, bueno, pidió un poco de ayuda. ¿Quién le dijo que Vecino era bueno, no? O, no sé, la verdad que a veces lo que hizo, lo que yo no sé quién Bueno, pero si colabora. te vas a Colón, ¿quién le dijo a Viñati que Neri es bueno? Que Arrúa, el paraguayo, es bueno. Está bien, por ejemplo, traen gente que... Este Arrúa en Paraguay venía de ser de la estrella del campeonato. Acá no se merecía ni ser titular. O el fútbol paraguayo está pasando un muy mal momento, cosa que no creo, o algo raro está pasando, ¿viste? No sé, trajo el jugador este de Arsenal, Pico, que la verdad que es un fantasma. Bueno, y estamos hablando de un equipo que hace 2 años atrás, nada más, obtenía el campeonato de fútbol argentino. Entonces es doblemente grave, doblemente grave. Ahora, Marcelo, yo quiero apelar... A ver, vos sos un periodista de la política de muchísimos años, y si hay alguien que conoce lo que pasa en Santa Fe, está entre los pocos periodistas, reconozco, de acá, de toda la provincia, que más sabe lo que pasa y que muchas veces no lo decís al micrófono, muchas veces... Y porque estoy 4 horas por día al aire, en Rosario, en Santa Fe, Muchas en toda veces la no lo- provincia, tengo corresponsales en todos los... Muchas veces no contás a veces las cosas para no... porque sos a veces hasta prudente. Y sí. Ahora, cuando ve al presidente Unión, por ejemplo, lo mismo le está pasando a Colón, por eso hablo de este tema, que un poco reconocen su incapacidad para gestionar a nivel nacional. Vos sos un tipo vinculado con un montón de gente. ¿No te da un poquito de vergüenza decir, che, pero somos santafesinos, tenemos, bueno, el jefe de gabinete de Rosario, o sea, tenemos un montón de gente importante de una de las provincias? El jefe de gabinete es de Vera. De Vera, originariamente. Claro, Sí. sí, de Rosario, digo, porque ahí fue concejal. Bueno, ahora, ¿cómo puede ser? ¿Que tengamos dirigentes del fútbol? Que no van a las reuniones de AFA, por ejemplo. Que terminan diciendo nos están jodiendo allá, que las hay, como dijo Spam. ¿Y por qué no va a las reuniones? ¿Por qué no participa? ¿Por qué no está dentro del círculo? Bueno, en ese sentido, el innombrable expresidente Germán Lerche, de Colón, que los colonistas lo echamos por la puerta trasera, en ese sentido la tenía muy clara, muy clara. Sí, eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerle que en ese sentido el tipo Totalmente. tenía absolutamente claro cómo se manejaba políticamente la cosa y no era un patrón de estancia de esos que se paran en la puerta de las estancias a contar el ganado, ¿no? Ahora a Spam le van a entrar $3 millones por Machuca. Espero que lo paguen, porque viste que siempre... Siempre hay un ahora problema, los próximos días van a presentar como un logro que se levantaron las inhibiciones. Después de 14 años, pidiendo a la oposición que ponga dinero. Viñati va a tener $5 millones y pico de Farías, que se fue a jugar con Messi. Y vamos a ver qué hacen con ese dinero, porque después nunca alcanza. Yo no sé si Spam sacará parte de ese dinero para pagar la deuda que tienen con su familia. Dice que no. No sé. Depende del día, ¿no? No sé. La verdad es que no dan explicaciones si los dólares quedan en el exterior, si son dólares oficiales, qué sé yo. O sea, es todo muy turbio. Es todo muy turbio, y yo sé que tampoco pueden salir a decir mucho, porque si vos te pones un poquito en sus pantalones, tampoco pueden dar tanta información, porque después van a buscar a cualquier jugador y dicen, no, este tiene $5,5 millones, entonces vamos a pedirle más de lo que vale el jugador, que no vengan a llorar acá. Sí, pero algo está pasando porque no vienen los de 5 millones hace tiempo, por lo menos en Unión, los jugadores que estamos teniendo. No, y en Unión hubo una etapa en donde regalaron muchos jugadores. Bueno, llamativas ventas. En donde, por ejemplo, de Triverio fue vendido en $600,000, que era un jugador que vos decís, en ese momento, en el nivel que estaba, era para selección.
$600.000. Nos quedamos todos azorados y dijimos, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y hay otra pregunta. ¿Se le da a los jugadores lo que le corresponde por ley, que es el 15% del pase? Porque a mí un jugador de Colón, con el cual tengo mucha confianza y que puede llegar a ser transferido en esta etapa, me dice, yo voy a formar una fundación para que lo que corresponde del 15% de mi pase vaya a esa fundación para ayudar a las inferiores de Colón, pero no se lo voy a dejar a los dirigentes. Lo va a manejar mi papá con la Alta fundación. desconfianza. Porque, ¿sabés por qué es eso? Porque no le están dejando a los jugadores lo que les corresponde. Entonces, cuando vos ves el balance del club, se vendió en 5,5 millones, suponete caso Farías. ¿Cuánto es el 15% de 15,5 millones? Casi $800.000. Entonces, $800.000 el jugador. Y no es el jugador. Muchas veces sabemos que quedan, quién sabe dónde, ese 15%. Que en el caso de Machuca, por el 50%, el 15% de $3 millones No, es mucha guita. Machuca con el club es tremendo. Y por el otro lado, la falta de jerarquía de la dirigencia. Porque siempre, no nos pasó solo de Machuca, nos pasó de todo en el club. Sí, claro. Bueno, Machuca ya todos sabemos de dónde viene y le digo hasta a los hinchas de Unión que hasta es una bendición que se vaya. Lamentablemente el pibe juega bien, pero es una bombita de tiempo. Es una persona que en cualquier momento puede llegar a traer problemas. Él, su familia. Son difíciles, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, se quedan con el 50% de un jugador que es muy buen jugador y que ojalá tenga suerte, se sepa comportar, sepa entornarse bien en Brasil y no entrar en la caravana, y así lo puedan vender a otro equipo de Brasil o a otro lado en una cifra superior, ¿no? Marce, ¿qué pasó en la provincia de Santa Fe? ¿Te llamó algún dato la atención? ¿Esperabas? Sí, no lo esperaba, no. Otro año más en donde las encuestadoras tienen que volver a, no a primero inicial, a salita de 4 y empezar a pensar la nueva política, empezar a pensar, a ver, qué es lo que realmente la gente piensa, qué es lo que la gente opina. Y buscar esto como una cuestión sociológica. Sí, por otro lado, la encuesta paga pedido para ponerte arriba tampoco tiene ningún sentido porque nadie motiva a cambiar el voto. No, pero aparte, no sé, yo he recibido durante todo este periodo muchas me las has mandado y la 800 verdad que no entendí. Llamados telefónicos para preguntarme, queremos una encuesta, pum, le cortás, yo no participo de ninguna encuesta, y si a mí me hacen alguna encuesta presencial no contesto, y la gente no contesta. Cuando tomamos la provincia de Córdoba como ejemplo, que es la más reciente que se votó la semana pasada, y vemos que votó solamente un 58% del padrón, en una provincia en donde el 65% era lo mínimo que se tenía como número, claro, ahí nos damos cuenta que hay algunas argucias que el gobierno, el oficialismo, esgrimió para bajar este número, como por ejemplo el sábado anterior en el medio de la veda, los mails y también los mensajes de texto y de WhatsApp directamente de la Secretaría Electoral, directamente desde la Secretaría Electoral, diciendo que la Secretaría Electoral había decidido durante el fin de semana no tener ningún tipo de sanción contra las personas que no vayan a votar, así que si no podían ir a votar no había ningún problema, no iban a ser sancionados ni económicamente ni en la justicia. Entonces, ¿sabes cuánta gente dijo, hagamos un asado, tomemos Fernet, y se fue a la Casa Quinta o a donde tenían ganas de estar un día lindo encima en Córdoba y de vacaciones de invierno? Se fueron, y eso llevó al número al 58%. Pero volviendo a Santa Fe, a mí me sorprendieron dos cosas en Santa Fe. Primero, lo que provocó en la ciudad capital el doctor Poletti. Uh-huh. Me llamó verdaderamente la atención porque teníamos un Emilio Jatón muy bien plantado. Según las encuestadoras, las propias y las extrañas, no había ninguna encuestadora que lo dé como perdedor. Ahí yo pienso que Poletti fue un fenómeno electoral, pero pienso también que hubo un voto castigo a Jatón. O sea, de eso, por lo menos con la gente que yo hablo, mucha gente disconforme con la gestión diaria. Yo lo manifestaba acá, no porque tengo que presionar con Jatón, sino porque la gente putea por el pozo. Y viste, pero Santa Fe es un gran pozo. Ah, sí, pero está fea la ciudad. A lo mejor
Es una opinión. Todavía ¿no? estamos pagando impuestos que nos dejó Corral, ¿viste? Cada vez que cambiamos el auto, vos Bueno. sabés que tenemos que pagar un impuesto para tapar los pozos. Claro, bueno, vos cambias el auto, pagás el impuesto al bache, Sí. llamémosle. Bueno, Ujú. ¿y dónde, digamos, cómo funciona eso? Y bueno. Porque yo a los baches los veo cada vez que se multiplican, ¿viste? Bueno, sí, es así. Es así. De todas formas, bueno, nosotros somos santafesinos, vivimos acá, es en la diaria, y es como cuando vos estás con una casa en construcción. Seguramente has tenido la posibilidad y te ha pasado que si vos vas todos los días te da la sensación como que no avanza, ¿no? Y si vos vas una vez por mes, ¡uy, mirá cómo está creciendo esto, qué bueno que está! Y a nosotros nos pasa más o menos lo mismo con Santa Fe Capital. Viene mucha gente que hace un tiempo que no viene y me dice, che, qué cambiado que está, cómo ha crecido, qué esto, qué lo otro, qué cantidad de edificios, qué lindo este paseo, qué lindo lo otro. Yo creo que en Santa Fe, después de la inundación, hemos tenido buenas administraciones, salvo la segunda de Corral, que no me gustó mucho. La primera más o menos sí. Buenas administraciones en la ciudad. Si uno recorre los barrios, yo ando por los barrios y se ha hecho mucho. Hay, por ejemplo, muchos barrios que yo conocía en donde, bueno, ya no existe más la cuneta a cielo abierto, en donde si bien sigue habiendo ranchos y casas de cartón, bueno, hay muchos que tienen el cordón cuneta, quizá no Sí, tienen el y es lo que asfalto. Y está bueno, pasando en Rosario, que está pasando en Santa Fe, que ya no tenés, una calle te divide con el pueblo de al lado. Entonces ya no podés pensar la Santa Fe solo como Santa Fe. Eso No. también nos está pasando. no, un área metropolitana, que es un poco lo que había pensado Hermes Wiener en el 2007 cuando vino Claro. y vio cómo era la situación, ¿no?, del área metropolitana. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Y la otra que me llamó la atención, de las elecciones, yo dije que había dos que me llamó la atención, es el alto número que saca un frente opositor. Ujú. Casi 1 millón de votos. Casi 1 millón de votos. ¿Y cuál es tu análisis de eso? Porque Desde la época de Reutemann, yo creo- o sea, algún efecto, o sea, esto se generó por una causa. ¿Cuáles son las causas de este efecto, digamos? Y hay muchos compañeros peronistas que están enojados con Omar Perotti por distintas causas, por distintos motivos, por el tipo de administración que tiene Omar Perotti. Entonces se lo han hecho saber a través de su voto. Yo no sé si después en la general van a repetir ese voto. Los votos de las PASO son siempre muy particulares porque la gente aprovecha para jugar en las internas de los amigos. No, Entonces y sirve yo tengo... para despabilar también, porque vos decís, mira, y ahí ya Claro. lo pusiste, y ahí vos decís, no, pará, esto ya Claro, no. pero hay algunos que quedan afuera, ¿no? Como por ejemplo Jatón, si hubiese ido solo por fuera, Muchos le critican. tendría la Emilio, posi- ¿cómo no fuiste por fuera, pasabas derecho? claro, tendría la posibilidad de revertir, por ejemplo, esta Y de situación, ver qué hizo mal. de ver que hizo mal y presentarse de nuevo en septiembre. Bueno, ahora ya quedó afuera definitivamente, ¿no? Bueno, pero también habla de cierta honestidad. Porque Sí, claro. pertenece a un sector, Sí, claro. Bueno, la diferencia ha sido abismal. Yo lo escucho a Marcelo Lewandowski, que realmente me parece un optimista crónico, decir que bueno, que se puede revertir. Y la verdad es que yo no creo que se pueda revertir. Lo veo inviable a que se pueda revertir. ¿Por qué? Y por la gran diferencia que hay de votos y porque por más que todos los que votaron al frente de frentes en ese casi 1 millón de votos en la provincia de Santa Fe que sacaron entre Puyaro, Lozada y Mónica Fein. ¿Cómo creció Clara García? Vos sabés que me llama la atención porque, digamos, después del fallecimiento de Miguel Lifchi, reconstruyó su fortaleza política, porque Miguel era una persona con un ímpetu muy potente, que eclipsaba mucho el entorno militante, que tal vez trabajaba hasta ahí también, Bueno, igual que ahora. Y Puyaro es muy, muy Miguel Lifchis. Ujú. Puyaro es un tipo, te puede gustar o no, pero es un tipo incansable. El domingo ganó y el lunes ya estaba recorriendo, Maxi. Sí, sí. No es que se quedó un día para que le corten las uñas de los pies y le hagan un masaje en los pies. Ujú. Al otro día ya estaba recorriendo y estaba no sé dónde agradeciendo y acá, y yo hablo con Gisela Scaglia, que es la candidata a vice,
Y me dice, no, dice, acá no hay vacaciones, acá no hay absolutamente nada. Que la verdad que sacaron esos votos, pero fue un interno. En ese sentido, Miguel Lichis era exactamente igual. Miguel Lichis era exactamente igual en ese sentido. Espero que Puyaro esté a la altura de Miguel Lichis en cuanto a las decisiones, en cuanto a lo que es el armado de su equipo de gobierno y en cuanto a dejar hacer. Porque Miguel Lichis le costó eso. El primer año de Miguel Lichis era como que tenía todos los temas arriba de su mesa hasta que se dio cuenta que no podía él decidir absolutamente la todo. La que yo tengo de gobernador Lichis, de todos te queda en este oficio algo en la cabeza de cada gobernador, de cada político. La imagen que yo tengo de Miguel era como que él manejaba directamente todo, hasta las cosas más minuciosas, y creo que eso llegó a un desgaste en algún momento. Bueno, eso lo quiso hacer en el primer año y se dio cuenta que no le fue bien porque ralentizaba absolutamente todo el engranaje de gobierno, y después cuando cambió realmente fue todo distinto. Bueno, espero que Puyaro sepa rodearse de un buen gabinete, que ¿Vos lo das por ganador con lo que estás diciendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que Puyaro es el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, o sea, pero no es porque estoy opinando, es un dato de la realidad. 1 millón de votos, Maxi, ¿contra cuántos de Lewandowski? Yo creo que sumando todo, lo de Lewandowski, mirá, a ver, sumando lo de Clery, no sumando sé lo de cuál será tu opinión Busato, sumando lo de todos. No sé cuál será tu opinión al respecto, pero vamos a suponer, Perotti es el gobernador, tiene una estructura del Estado, a lo mejor de acá a las próximas elecciones modifica un montón de cuestiones. Ha pasado con Macri cuando perdió, ¿te acordás de las pasos a las generales? Sí, pero no por el doble, no ni por el doble, por el triple. A lo mejor su performance la puede mejorar. Ahora, lo que veo de Lewandowski, que es lo que creo, humildemente siempre cuando hablamos desde acá, es que ya perdió una elección con Lozada y tiene el perfil del Lole, ¿viste? Él es, y no es el Lole. Parece que tiene que estar un poco más cerca, gastar un poco más de suela, decían algunos dirigentes, estar más cerca de lo que son las cuestiones del peronismo. Yo te iba a contar algo, a Lewandowski. Es una opinión, A Lewandowski en el centro norte de la provincia no lo conocen. Y tampoco hizo nada para que se conozcan, porque prácticamente hizo muy poca campaña. No hubo plata, la plata de la campaña, no sé, por magia desapareció. Y yo creo que ahora lo que se viene es un Omar Perotti haciendo campaña para él, primero, para ganar diputados y para quedarse con los 28. ¿Eso le interesa a Perotti? Y es lo único que tiene, no tiene otra salida. No, te pregunto para el análisis político. Pero es que no tiene otra salida. La si única forma ganar la Cámara de Diputados. Pero Maxi, la única forma que quede vivo políticamente Omar Perotti es siendo presidente de la Cámara de Diputados. Es ganando la elección de diputado y ganándola bien. Es la única forma en la que Omar Perotti puede llegar a seguir teniendo algún tipo de trascendencia electoral en la provincia de Santa Fe. Si Omar Perotti pierde la Cámara de Diputados, es prácticamente, no te digo un cadáver, pero sí un hemipléjico político en la provincia de Santa Fe. Entonces él tiene que jugarse absolutamente todo ahora para poder ganar. La anterior la ganó de taquito. Pero ¿qué pasa? Ahora se viene la verdad, en donde el peronismo de Omar Perotti al menos, tiene que tratar de conservar algún coto de poder, y ese coto de poder pasa por la Cámara, una Cámara en donde él le sacó mucha diferencia a la segunda, que fue Alejandra Rodenas, mucha diferencia al tercero, que fue el chico de la cumbia Piedrabuena, al cuarto, que fue después, la verdad que no tengo bien en claro quién ganó, pero bueno, había muchas listas, creo que Toñoli o no sé quién, Norma López, que estaban por ahí. Bueno, hoy se van a conocer los datos oficiales de cómo quedó conformada definitivamente la lista, ¿no? Pero digo, la fortaleza política de Omar Perotti va a quedar reducida a la Cámara de Diputados y a la cantidad de departamentos en senadores que pueda llegar el peronismo a ganar, porque hay muchos que han perdido. Hay otros que han ganado, pero la sumatoria del frente... Sí, Gramajo es uno que está ahí. Por eso. Bueno, Gramajo es uno. Yo te diría que es el menos... El menos arriesgado, porque por ahí las da vuelta, Gramajo. Es el menos comprometido, pero también Traferri está también ahí, ganó por 4.000 votos.
El mismo Marcos Castellón, el departamento de la capital, si bien fue el más votado, sacó 58.000 votos contra 37, 38 que sacó Paco Garibaldi. A Paco Garibaldi le sacó 20.000 votos de diferencia. Pero si vos sumás lo de Paco Garibaldi pero si vos sumás política, no cantando, porque viste que por ahí todo mezclamos. Pero si vos sumás lo de Paco Garibaldi, sumás lo de la chica que fue candidata de Puyaro, ¿cómo era? Coudanes. Después sumás lo de lo del chico de Jatón, de Granato, y después había algún otro candidato, Marcucci, que salió segundo. Vos sumás y entre todos suman 100 y pico de mil votos. En cambio, Castelló sacó 58, 59.000 votos y lo que le suma Federico Reutemann y el chico Matteoli no llega a los 70.000 votos, son 70.000 votos. Vos decís, hay 30.000 votos de diferencia que hay que revertir. Bueno, hay que ver. Bueno, y así como el departamento de la capital, hay muchos otros departamentos que si Maximiliano Puyaro sabe jugar, va a quedar con mayoría en las dos cámaras. Y si Omar Perotti no los sale a apoyar, como tiene que apoyarlos, con absolutamente todo, ojo, ojo. Porque ahí sí que queda un peronismo de... Si llegan a perder la Cámara de Diputados, y en la de senadores, 4 o 5 senadores dan vuelta a las elecciones, va a ser muy difícil rearmarse para en un futuro poder... mínimo 8 años poder recuperar la provincia. Marce, 1 minuto y medio final. ¿Cómo te imaginás estos meses hasta las elecciones, hasta agosto a nivel nacional? ¿Cómo te lo imaginás, digamos, por esto del dólar, por todo el ¿Qué sé yo? ¿Viste? Este país es tan raro. El ministro de Economía es el candidato a presidente, trabaja un rato de ministro de Economía, otro rato recorre la Argentina. Tenemos un presidente que está pintado, que no lo dejan participar de la campaña, que lo mandan a viajar, que está allá. Tenemos una vicepresidenta que está también total y absolutamente desconectada de la campaña. Mientras tanto, hasta la suerte tienen una oposición que si bien está muy fuerte, están todos peleados entre ellos. Javier Milei, que parecía el fenómeno de las elecciones que vienen, en este último tranco, es como que se quedó sin aire y empezaron a aparecer algunas cosas que uno las contaba. Yo creo que te las conté en algún momento, pero bueno, lo que es el cobro de candidaturas y todo ese tipo de cosas que en definitiva uno se da cuenta que Milei cuando habla de la casta se da cuenta que la casta es él también, ¿no? Y que en realidad lo que hace es putear, lo que hace es protestar porque él no está dentro de la casta y quiere estar. Y bueno, es diputado, tampoco es que es ajeno. Bueno, está bien, es diputado, pero un diputado nacional maneja una caja que no le permite ser casta. Bolsillo, no caja. Bolsillo, exactamente. Tiene bolsillo, no caja, ¿no? Por eso se da hasta el gusto de sortear su sueldo en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero bueno, me imagino una elección también, yo te diría a priori, si no pasa nada raro, Juntos por el Cambio tiene muchas posibilidades de poder conseguir la presidencia de la Nación. Hay que ver qué pasa en interna, hay que ver cómo se posiciona Massa, hay que ver quiénes lo apoyan a Massa, hay que ver cómo reacciona Cristina Fernández, hay que ver muchas cosas que todavía las cartas no están apareciendo. Simplemente tenemos las figuras, pero no tenemos, digamos, cómo van a entrar a la cancha, si 4-3 o si van o 5 defensores, no sabemos. ¿Te puedo invitar a una próxima y seguimos charlando? Sí, dale, cómo no. Te agradezco mucho que hayas venido a esta casa. Por favor. Muy amable. Y cuando quieras ir a la cancha de Colón, ya sabes que estás invitado. Ojalá que el año que viene desciendan ustedes. No, ojalá que no. Muchas gracias, Marcel. Ojalá que no ustedes tampoco, porque si no sería la 7ª vez y sería tremendo. Mirá cómo sabe contar. Sí, claro.